tanto de manera presencial como de manera virtual. Voy a solicitarle también saludo desde luego pues, a mis colegas miembros del tribunal, al secretario relator de la sala y demás servidores de la función judicial que nos auxilian y al público que también está en esta plataforma. Doctor Camacho, ruego por favor certifiquemos la presencia de las partes procesales y si estamos en el día y hora para la realización de esta audiencia. Señor juez ponente, cumpliendo su disposición, se encuentra conectada de manera telemática la actora y recurrente, la doctora Alejandra Patricia Vivanco Carrión, quien comparece por sus propios derechos. Se encuentran en esta sala de audiencias la abogada Alexandra del Rocío González Pantoja y el abogado Carlos Andrés Guerrero Arizaga, quienes comparecen en calidad de delegados del señor Contralor General del Estado. Nos encontramos el día de hoy, jueves 15 de mayo del año 2025, a las 11 horas, día y hora señalados para esta audiencia de casación. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces a instalar la audiencia dentro del juicio 17811-2018-00104. En primer lugar, indicar que el Tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo que conocerá el presente recurso se encuentra conformado por los jueces nacionales Hipatia Ortiz Vargas, Patricio Secaira Durango y quien les habla, Milton Velázquez Díaz, en calidad de ponente. Del mismo modo, rogar a los sujetos procesales que se encuentran tanto de manera virtual como presencial recordarles la prohibición de realizar grabaciones de audio o video de esta audiencia. Rogar a la compareciente doctora Vivanco que permanezca con su cámara encendida y micrófono apagado. De hecho, le recomendamos, a veces nosotros tenemos más de un dispositivo abierto para la audiencia. Si usted tiene más de un dispositivo, uno de ellos le tiene que bajar totalmente el volumen, porque si no, cuando usted hable, va a haber interferencia y no la vamos a poder escuchar bien. Entonces, con esta recomendación vamos a comenzar la presente audiencia, para lo cual vamos a escuchar la fundamentación oral del recurso presentado por la recurrente que ejerce su propia defensa, doctora Alejandra Patricia Vivanco Carrión, con cargo al caso segundo del artículo 268 del COGER. Doctora Vivanco, le concedemos el espacio de 10 minutos para la fundamentación de su recurso. Si su argumentación no es circular, este espacio podría aumentar. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor juez ponente, señores jueces de la Corte Nacional, señor secretario, señor director de patrocinio de la Contraloría, señora abogada, señoras y señores. La casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho que sean sustanciales o procesales, que han sido usadas o admitidas en la sentencia o auto materia del recurso que ha sido admitido por esta sala. La doctrina es coincidente en los diferentes fallos de la Corte Nacional de Justicia y estos han señalado que este recurso de casación tiene como finalidad el control de la legalidad de las sentencias de única y última instancia que provengan de tribunales distritales. Este control se orienta a la indispensable unificación de la jurisprudencia y desde luego a la aplicación correcta del ordenamiento jurídico pertinente. Cumple con eso, señores jueces de la Corte Nacional, en indicarles que hacer efectivo este principio, es decir, el principio a la seguridad jurídica y de juridicidad del propio Estado, son los fines que persigue este recurso de casación. Con este preámbulo, señores magistrados, paso a indicar los antecedentes que dieron lugar a la presente audiencia. La sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de 18 de abril del 2019, carece de motivación, ya que en sus considerandos, exactamente en el 4.3, base legal, y apartado 5, motivación de los actos administrativos, no cumplen el deber de motivación aparente que incurre en el vicio de incoherencia, señores jueces. Para esto, voy a permitirme realizar un análisis pormenorizado de la sentencia. Por una parte, esta sentencia, a hoja 135 y vuelta del expediente que reposa en sus manos, consta el numeral 4.3, base legal, que textualmente dice lo siguiente, señores magistrados. La normativa aplicable al caso de la cesación de funciones por compra de renuncia con indemnización a fin de determinar su vigencia y marco normativo tiene su base en el Decreto Ejecutivo 813, en concordancia con el literal K de la LOCEP,
constituye la base normativa que sirve de sustento a la emisión de la acción de personal número 47 del 14 de septiembre del 2017. El artículo 8 del decreto ejecutivo 813 contiene la reforma al artículo 108 del reglamento general a la LOCEP, que textualmente dispone: artículo, cesación de funciones por compra de renuncia con indemnización. Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compra de renuncia obligatoria con indemnización conforme a lo determinado en la letra K del artículo 47 de la LOCEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de los mismos. En la misma sentencia, y por otra parte, a hoja 135 y vuelta y 136, me dicen en el mismo numeral, pero en su parte conclusiva, lo siguiente: por lo expuesto, la Administración, en ejercicio de sus facultades, prerrogativas y potestades, ha cumplido para el caso en concreto el procedimiento establecido para la compra de renuncia del personal de 12 servidores, entre los que se encontraba el accionante, cumpliendo con las fases del procedimiento de compra de renuncia prevista en la ley, que constan del expediente administrativo, especialmente el informe técnico de talento humano número 28A, el oficio número 1304 de TH de 28 de abril de 2017 de aprobación de planificación de talento humano de la Contraloría General del Estado respecto de 12 servidores, y el oficio MDT SFSP 2017-0557 del 31 de mayo del 2017, en el que el Ministerio de Trabajo, conforme los documentos, informes y documentos que se mencionan en el texto del oficio, aprueba la planificación de talento humano 2017 de la Contraloría General del Estado, en cuyo detalle se autoriza 80 vinculaciones de personal, en las que se encuentran 12 compras de renuncia, en cuyo grupo se incluye al accionante, con lo cual se evidencia que la decisión contenida en la acción de personal recurrida es el resultado de un silogismo o razonamiento lógico mediante el cual se subsumen adecuadamente los presupuestos de hecho a la normativa aplicable, precisando que, dada la naturaleza del cese de funciones por compra de renuncia de la actora, esta no provino de un proceso disciplinario, sino de un proceso de reorganización institucional dispuesta por la ley. Ello permite concluir que la actora no ha logrado destruir la presunción de legalidad de la acción de personal impugnada, la cual fue emitida por autoridad competente en ejercicio de sus facultades legales, conforme el procedimiento, formalidades y fases previstas en la normativa aplicable, por lo que, revisado que ha sido el expediente administrativo, no se observa causal alguna de nulidad ni ilegalidad del procedimiento administrativo. Cosa similar, señores jueces, sucede a hojas 136 y 137 y vuelta de la sentencia y del expediente que obra en su despacho, en los apartados quinto, motivación de los actos administrativos. Por una parte, esta sentencia me dice: según la doctrina, son motivos de nulidad de una resolución o procedimiento administrativo: a, la incompetencia de la autoridad, funcionario o empleado que haya dictado la resolución o providencia, y b, la omisión o incumplimiento de formalidades legales que se deben observar para dictar una resolución o iniciar un procedimiento de acuerdo a la ley, cuya violación se denuncia siempre que la omisión o incumplimiento causen gravamen irreparable o influyan en la decisión. En la misma sentencia, por otra parte, dice, en forma conclusiva, en el mismo apartado: en el presente caso, textualmente dice, existe una normativa que regula la desvinculación de servidores públicos mediante la compra de renuncia, que es precisamente el decreto 813, los artículos 47 de la LOCEP y la reforma del artículo 108 del reglamento general a la LOCEP, que señalan que debe existir un proceso de reestructuración administrativa, el informe técnico y el presupuesto pertinente. En el procedimiento examinado constan del expediente administrativo el informe técnico de talento humano número 28A, el oficio número 1304 del TH de 28 de abril de 2017 de aprobación de planificación de talento humano de la Contraloría General del Estado,
el oficio número MDT SFSP 2017-0557 de 31 de mayo del 2017 del Ministerio de Trabajo, que aprueba el proceso con el cual se desvinculó al accionante, y además el pago de la indemnización a la misma, lo cual configura la motivación del acto impugnado. La causal segunda del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, señores jueces, manifiesta que la motivación es una de las garantías del debido proceso que permite a las partes procesales una legitimación interna y a la sociedad en general una legitimación externa. Comprender las razones por las cuales el juzgador tomó determinada decisión. Así lo ha manifestado la sentencia de la Corte Constitucional 1158-1 EP 2021, en donde señala que la garantía de la motivación no incluye un derecho al acierto o a la corrección jurídica de las resoluciones judiciales, y que sí, una motivación, a pesar de ser suficiente, es incorrecta, la garantía de la motivación no se vulnera. Por lo tanto, debe existir una insuficiencia motivacional para que los casos casacionales propuestos puedan prosperar. En este caso en concreto, señores jueces, se evidencia que los juzgadores que emitieron la sentencia, si bien realizan una exposición aparentemente motivada de su decisión, no se pronunciaron jamás en relación a si existió o no la planificación presupuestaria previo a la desvinculación del accionante como requisito previo en la ley y reglamento a la LOCEP, y si como consecuencia de lo anterior era pertinente la desvinculación o no de la hoy actora. Asimismo, se determina por parte de los jueces que de la prueba practicada por la actora no ha probado los hechos que ha propuesto afirmativamente en su demanda. Empero, del expediente administrativo se desprende que el acto administrativo impugnado ha sido emitido inobservando lo dispuesto en la LOCEP y artículo numerado agregado al artículo 108 del reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público y al artículo 115 del Código de Finanzas Públicas. Esto era que previo a la desvinculación debió existir una disponibilidad presupuestaria, la cual jamás existió. Así lo ha ratificado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito en un caso idéntico propuesto por una servidora de la Contraloría General del Estado, que fue desvinculada bajo la misma planificación e informe técnico que se usó para desvincular a la hoy actora de esta causa. Es decir, la proponente de esta causa fue desvinculada el mismo día que la hoy actora. Dicho proceso se encuentra asignado con el número 17811-2018-00102, que en su parte pertinente textualmente dice: no obstante, con las pruebas aportadas por la Contraloría General del Estado, no se llega a demostrar al tribunal que dicho procedimiento contó con disponibilidad presupuestaria pertinente para ejecutar este procedimiento previo a su inicio, según lo determina el artículo 115 del Código de Finanzas Públicas, lo cual ha sido ratificado por la Corte Nacional de Justicia al haberse inadmitido el recurso de casación interpuesto por la Contraloría General del Estado. En el caso que nos ocupa, señores jueces, en ninguna parte de la sentencia se pronuncia en relación a los argumentos relativos y que fueron planteados en mi demanda a la inexistencia de la planificación presupuestaria como requisito previo. De ahí que se evidencia que los juzgadores no analizaron aquella alegación, lo cual justifica la existencia de una incoherencia ante la parte actora, pues se dejó de contestar un argumento fundamental y relevante para analizar la conformidad legal de la acción de personal acto administrativo que ha sido impugnado, lo cual era la verificación de si existió o no una planificación presupuestaria como requisito previo. Evidenciada la incoherencia con relación a los argumentos de la parte actora como vicio, existe apariencia, puesto que cuando a primera vista parece suficiente, pero en su realidad no lo es, puesto que incurre en vicios que afectan a su suficiencia.
En cuanto al punto argumentado y vertido en la sentencia de mayoría, el punto trascendental era si existió o no una planificación presupuestaria previo a la desvinculación de la servidora. Se concluye entonces que no existió una premisa mínimamente completa en la resolución de aquel problema jurídico, señores jueces. Aspectos que debían ser analizados por el Tribunal de Instancia para cumplir con la motivación suficiente de los problemas sometidos a su conocimiento. Es por esto, señores jueces de la Corte Nacional, que acuso una decisión que adolece de una apariencia motivacional recaída en el vicio por incoherencia, ya que no se realizó un análisis profundo y razonable de las pruebas actuadas, que no existió una verdadera y razonable análisis jurídico de las pruebas actuadas, y tampoco se pronunciaron respecto de la existencia o no de la planificación presupuestaria como requisito previo a la desvinculación bajo el amparo del decreto 803. Finalmente, y para no extenderme, señores jueces de la Corte Nacional, es menester hacer referencia al fallo de triple reiteración expedido por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que ustedes lo conocen, el número 10/2024, de fecha 25 de junio del 2024. Adicionalmente, es menester mencionar, señores jueces de la Corte Nacional, que la Corte Constitucional, en su sentencia 26-18-IN-20 y acumulados, de fecha 28 de octubre del 2020, ha resuelto declarar inconstitucional las frases obligatorias y las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la Administración. Con todos los argumentos expuestos, solicito a esta honorable sala se case la sentencia de 18 de abril del 2018 dentro de la causa 17-811-2018-00104, que se ventiló en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, con base al cargo esgrimido y admitido por esta sala, es decir, por la causal segunda del artículo 268 del COGEO. Muchísimas gracias, señores jueces. Muchísimas gracias por su intervención. En primer lugar, advertir que la compareciente se tomó 5 minutos más del que fue concedido por este tribunal. Este tribunal ha escuchado que no han pedido las argumentaciones circulares, por lo tanto no le ha interrumpido, y también tiene en consideración que ejerce su propia defensa. En ese mismo sentido, 15 minutos se le conceden a la Contraloría para que haga la contestación. Han comparecido 2 defensores técnicos, pueden repartirse ese tiempo como bien. Gracias, señor exponente. Para efecto de grabación, quien toma el uso de la palabra, abogada Alexandra González. Buenos días con los demás miembros del tribunal, señor secretario, parte actora, señor director de la Contraloría. He escuchado que ha sido el cargo y puesto a consideración con la aclaración del mismo. Cabe indicar que el artículo 268, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos indica que cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles, así como cuando no cumplan el requisito de motivación, se iniciará esta causal dentro de la sentencia. En este caso puntual, señores jueces, hemos escuchado la argumentación, sin embargo, de aquello a mí me ha generado la duda de en qué parte de estas premisas pequeñas del artículo se ha encausado la falta de motivación que se indica sobre el fallo, es decir, la sentencia del 18 de abril del 2019. Cabe recalcar que la falta o deficiencia de motivación puede ser motivo de impugnación a través de este recurso de casación, señores jueces. ¿Pero qué implica la motivación en el recurso de casación? Una fundamentación jurídica, donde el juez debe exponer las normas legales y principios jurídicos, así como la explicación de los razonamientos, es decir, que debe explicar de manera clara y concisa el proceso lógico que llevó a su decisión. Cuando se propuso el recurso de casación en primera fase, señores jueces, se había dicho que esta sentencia carecía de lógica, razonabilidad y comprensibilidad en el test anterior, tomando en consideración que es una sentencia del 2019.
En la sentencia recurrida ha cumplido con los criterios de motivación existentes en ese momento. Es razonable, pues la decisión del tribunal se fundamenta en normas constitucionales y legales pertinentes al caso. Es lógica, ya que está estructurada en un orden racional, es decir, que tiene coherencia en sus premisas y su conclusión. Y es comprensible porque tiene un lenguaje claro y legible, de manera que pueda comprender la accionante. Sin embargo, de aquello, en el complemento de este recurso, ya estaba existente la sentencia 1158-17-EP/2021 de 20 de octubre de 2021, que nos pone parámetros específicos para verificar la motivación o no de la sentencia recurrida. Esto es, que la misma tenga una fundamentación normativa y una fundamentación fáctica. Se habló del vicio motivacional de incoherencia. ¿Qué nos indica este? Que cuando la resolución presenta contradicciones internas o contradice los hechos probados. La decisión del Tribunal de Alzada no puede considerarse motivada, ya que, con la errónea aplicación, así como la falta de aplicación de normas sustantivas consignadas tanto en el recurso de casación como el presente escrito, da cumplimiento a lo dispuesto en la providencia que se cumple. Es el fundamento del recurso de casación escrito que propuso el accionante. Para esto, señores jueces, es importante ir al numeral 4.3 de la sentencia recurrida, que fue también anunciado por la parte accionante y ahora recurrente, que indica: base legal. La normativa aplicable al caso de cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización, a fin de determinar su vigencia y marco normativo, tiene su base en el Decreto Ejecutivo 813 en concordancia con el literal K de la LOCEP, constituyen la base normativa que sirve de sustento a la emisión de la acción de personal 47 de 14 de septiembre del 2017. El numeral 4.4 de dicha sentencia indica: todo administrado tiene derecho a la apertura del expediente correspondiente. Más abajo, se evidencia que la actora recibió la cantidad de $35,321.33 por concepto de indemnización. Indica: ha cumplido, para el caso en concreto, el procedimiento establecido para la compra de renuncias de personal de 12 servidores, cumpliendo con las fases del procedimiento de compra de renuncia previsto en la ley. Especialmente el informe técnico de talento humano número 28A, el oficio 1304 DTH de 28 de abril del 2017, de aprobación de la planificación de talento humano de la Contraloría General del Estado, y el oficio MDT-SFSP-2017-0057 de 31 de mayo del 2017. Indica la misma sentencia: en el presente caso, existe una normativa que regula la desvinculación de los servidores públicos mediante compra de renuncia, que es precisamente el Decreto 813, los artículos 47 de la LOCEP y la reforma al artículo 108 del Reglamento General a la LOCEP, que señalan que debe existir un proceso de reestructuración administrativa, el informe técnico y el presupuesto pertinente. Examinado del expediente consta el informe técnico de talento humano, el oficio número 1304, la aprobación de la planificación de talento humano, el oficio 2017-0557 del Ministerio de Trabajo, que prueba que el proceso con el que se desvinculó al accionante y además se pagó la indemnización a la misma, lo cual configura la motivación del acto impugnado. Dentro de la resolución indica: se niega la demanda y se confirma la legalidad del acto impugnado. Señores jueces, hay que ser enfáticos en que en el cumplimiento de la norma, la Contraloría General del Estado emite una acción de personal por desvinculación en cumplimiento de una norma que estaba vigente a la fecha de la ejecución de dicho acto administrativo. Se ha escuchado la parte accionante en la fundamentación de su recurso solicitar una revisión de pruebas, señores jueces, ya que está solicitando se revise si es que existía o no una certificación presupuestaria que se encuentra aprobada dentro del proceso en primera instancia.
ya que de eso parte la sentencia favorable para la entidad. También se dijo que dentro de los argumentos planteados en su demanda justamente estaba la revisión presupuestaria, pero si revisamos el expediente no hay una solicitud de acceso a esa prueba, no se dijo nada dentro del proceso de la prueba, y también debo insistir en que esto puede ser otra causal para la casación, no incluirla en el tema de motivación, ya que si se deja de resolver un punto, tenemos también una causal dentro del artículo 268 del COGEF, cuando no se ha resuelto todo lo que se ha pedido. Se manifiesta también un caso análogo, señores jueces, todos los casos, aunque parezcan iguales, no lo son. Si analizamos un caso análogo que no nos serviría para motivar la sentencia, la cual está recurrida, podemos hasta inferir en que las defensas son distintas. El criterio del juez es distinto. Entonces no se puede utilizar como un caso análogo, un caso que ni siquiera llegó a casación. Como dijo bien la accionante, está inadmitido. Entonces no se puede tomar como un precedente dicha consideración. Respecto de la sentencia 10/2024, emitida por esta Corte Nacional, indica la regulación del reintegro de los valores a los servidores que han sido desvinculados, y la sentencia de inconstitucionalidad del decreto 813, señores jueces, indica claramente que será para lo venidero, en cumplimiento del artículo 95 y 96 del Código Orgánico, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que indica, me permito dar lectura, señores jueces: efectos de la sentencia en el tiempo. Las sentencias que se dicten en el ejercicio del control abstracto de la constitucionalidad surgen efectos de cosa juzgada y producen efectos generales hacia el futuro. Sin embargo, de aquello es imperante insistir, señores jueces, en que el procedimiento para la compra de renuncias fue verificado por el Tribunal Contencioso Administrativo y fue aceptado porque estuvo regulado bajo normativa. Teníamos que haber indicado, demostrado, como se hizo en primera instancia, la certificación presupuestaria y la reestructuración de la entidad para poder ejecutar dicho decreto, y eso se demostró en primera instancia. Por tanto, lo alegado por la accionante no configura el sustento de la causal acusada a la sentencia recurrida. Por tanto, señores jueces, solicito no se case la sentencia de 18 de abril de 2019 a no haberse podido demostrar el vicio de falta de motivación de dicha sentencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Ruego, por favor, consulto a la parte recurrente si desea hacer uso de su derecho a la réplica. Recordemos que la réplica es una contestación sobre lo que dijo la otra parte, no es un espacio adicional para alegar. Siendo así, le concedemos, doctora Blanco, si desea hacer uso de este derecho, el espacio de 5 minutos, rogamos concreción. Muchas gracias, señor juez ponente. Sí quiero hacer uso simplemente de los puntos medulares que ha referido la abogada de la Contraloría. La demanda obra del expediente, ustedes la tienen en sus manos también, a fojas 21 y siguiente, y en la página exactamente 27 y vuelta, consta mi demanda, donde en el numeral 4.2.15 se alegó específicamente que no hubo el presupuesto correspondiente debidamente planificado para el hecho previo, no existió. Y tampoco se ha dicho que no se ha solicitado como prueba, es erróneo. A fojas 29 del expediente y de mi demanda, en el literal K, consta como que se solicitó como prueba el expediente íntegro, del cual nunca obró y nunca reposó la planificación presupuestaria, que es totalmente diferente al pago que se hubiera hecho como requisito previo a la desvinculación. Finalmente, me llama la atención que los abogados del Estado ecuatoriano, faltando al principio de lealtad procesal, no se pronuncien o se vayan en contra de un fallo de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia. Eso nada más, señor juez ponente. Muchísimas gracias. Con
Muchísimas gracias. Siendo así, también concedo el espacio de réplica a la Contraloría General del Estado por el mismo lazo. Muchas gracias, muy buenos días, señores jueces nacionales, señor secretario, parte recurrente, colega de Mil Batallas. Bien, haciendo el derecho a la réplica de esta defensa técnica de la Contraloría General del Estado de que nunca hubo esa planificación o un documento habilitante dentro de lo que fue un gran proceso de planificación de reestructura institucional, hay que tener en cuenta que toda la administración pública se llevó a cabo estos procesos en los que existieron justamente la determinación o no de estas prerrogativas y potestades. Se ha cumplido en nuestro caso concreto justamente el procedimiento establecido para la compra de renuncia de 12 servidores entre los que se encontraba el accionante y se cumplieron cada una de las fases que constan en el expediente administrativo que fueron parte de la defensa técnica igualmente de la Contraloría General del Estado. Contaba el informe técnico de talento humano, también contaba la aprobación de la planificación del talento humano, en donde de los documentos anexos justamente se puede identificar que existen la acompañamiento tanto del Ministerio de Finanzas como del Ministerio de Trabajo, y así consta incluso también el oficio MDT 557 de 31 de mayo del 2017, en el que el Ministerio de Trabajo, conforme a los documentos, informes y documentos que se mencionan en el texto, aprueban esta planificación de talento humano. Tal es así que hubo la posibilidad y se autorizó la desvinculación de 80 vinculaciones de personal en las que se encontraban justamente las 12 compras de renuncias. Es decir, que hemos dado cumplimiento al procedimiento reglado, se ha demostrado en el proceso, y tal como lo ha comentado mi compañera, y me ratifico en esta réplica, no se ha demostrado en esta audiencia de casación que se ha inobservado o que ha existido algún vicio motivacional en la sentencia. La sentencia presentada por el juez, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, pues ha cumplido con los fundamentos establecidos justamente en las sentencias constitucionales. Ha existido una normativa, una fundamentación fáctica suficiente, ha existido una fundamentación normativa suficiente y ha existido también una conclusión adecuada para el caso en concreto. Por tal razón, señores jueces nacionales, solicito que no se case la sentencia que estamos conociendo en este momento y pues se archive el proceso. Hasta ahí la intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Con esto finalizan los debates del presente recurso. A continuación corresponde una etapa en la que los jueces podemos preguntar sobre el proceso que contiene el recurso o sobre el propio recurso planteado. En primer lugar, consulto si tuviera alguna interrogante al juez nacional, doctor Patricio Secayo. No tengo pregunta alguna que formular. Muchísimas gracias, doctor. Consulto lo mismo a la jueza nacional, doctora Hipatia. Sin preguntas, gracias. Muchísimas gracias. Yo solo tengo una pregunta y está un poco ligada con lo dicho en la réplica. Ante lo que dijo la Contraloría, doctora Vivanco, usted indicó que esta mención al tema de carácter presupuestario estaba concretamente en el punto 4.2.15 de su demanda. ¿Entendí correctamente? Permítame, señor juez. Claro que sí. Consta a hojas 27 y vuelta del expediente 4.2.15 de mi demanda, señor juez nacional. Y asimismo consta como pedido de prueba en el literal K, hojas 29 del proceso, la solicitud que la Contraloría remite al expediente íntegro en el que conste todos los requisitos para tal desvinculación. Perfecto. Yo con eso solamente para tener en claro este punto, por derecho a contradicción, si ustedes tuvieran que hacer un comentario al respecto, este es el momento. Ninguna observación sobre lo dicho. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, dado que este tribunal solo ha tenido esta pregunta, no tiene ninguna más, vamos en este momento a deliberar. Le rogamos, doctora Vivanco, apague su cámara y permanezca en esta plataforma Zoom, y a los doctores de la Contraloría sacan con sus aparatos electrónicos. Cables, papeles pueden quedar, pero aparatos electrónicos y carteras sí se retiran. Recording stopped. Señor juez ponente, nuevamente se encuentra conectada de manera telemática la actora y recurrente y por sus propios derechos la doctora Alejandra Patricia Vivanco Carrión. En esta sala de audiencias, la abogada Alexandra González Pantoja y el abogado Carlos Guerrero Arizaga, delegados de la Contraloría General del Estado. Muchísimas gracias. Siendo así, este tribunal volvemos a reinstalarnos en la presente audiencia para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos. Este tribunal ha deliberado
a propósito de los argumentos planteados dentro del recurso de casación y ha llegado a una decisión de carácter unánime que consiste en lo siguiente. En efecto, como bien menciona la sentencia 1158-17P/21 de la Corte Constitucional, en su párrafo 100, no es trascendente que la parte mencione el nombre exacto del vicio motivacional, máxime en un caso como este, que se ha presentado con un test concreto y que actualmente pues rige un nuevo estándar. Por lo tanto, lo importante es que los argumentos establezcan claramente cuál es el planteo de falta de motivación que se exige. Entonces, en ese punto, más allá de la denominación que la parte presente, definitivamente pues este tribunal tiene la obligación de verificar que exista o no el argumento por el cual se considera que la sentencia está inmotivada. En este punto, el argumento central del recurso de casación planteado estriba en que no existe un pronunciamiento sobre un argumento relevante. En este caso, el argumento relevante se ha dicho varias veces que está relacionado con la falta de presupuesto, de una disponibilidad presupuestaria previa al proceso de supresión del cual fue sujeto la accionante. Adicionalmente, se ha mencionado la inobservancia de los CEP y su reglamento y también el artículo 115 de la COPLA-FIC en el mismo sentido. Bueno, en este punto también cabe hacer referencia a la sentencia 1158-17P21 de la Corte Constitucional en su párrafo 87. La incongruencia frente a las partes, que es el vicio que con el nombre establecido dentro del contexto de la sentencia que establece el nuevo estándar de motivación, le ha dado como nombre el vicio, ¿no? Menciona que este vicio, la incongruencia frente a las partes, no surge cuando se deja de contestar cualquier argumento de las partes, sino solamente los que se puedan considerar relevantes. Es decir, aquellos argumentos que inciden significativamente en la resolución del correspondiente problema jurídico. Para evaluar si la incidencia no es significativa, es preciso atender al contexto del debate judicial. En ese punto se ha verificado el contexto de la demanda planteada. La demanda planteada contiene dos argumentos base relevantes. Un argumento que está relacionado con el carácter de renuncia o no, y justamente pues la etimología de la renuncia, que estamos hablando de un asunto volitivo o no volitivo, con respecto al procedimiento sujeto. Y otro que está relacionado con el cumplimiento de los presupuestos legales para la realización de esta supresión. De hecho, esta mención de los presupuestos legales tiene un carácter, el párrafo 4.2.15, que menciona la casacionista como párrafo en el cual establece como argumento relevante el tema de la disponibilidad presupuestaria previa, es parte del contexto de un argumento genérico, un argumento sobre el cumplimiento de los requisitos para conceder la supresión de impuestos. Tal es así que incluso este párrafo 4.2.15 menciona, es decir, no existió los presupuestos establecidos en el artículo enumerado del artículo 108, presupuestos en este contexto como sinónimo de requisitos, y menciona luego, no existió el presupuesto correspondiente debidamente planificado. Este argumento en este contexto genérico se encuentra un pronunciamiento sobre él en la sentencia. De hecho, en el párrafo final del apartado quinto en romano, titulado Motivación de los actos administrativos, que ha sido de hecho leído por ambas partes procesales. ¿Esto qué implica? Esto implica que existe un pronunciamiento sobre lo alegado, lo que no implica que existe un carácter detallado o exhaustivo. Y el estándar de motivación no exige exhaustividad en el planteo, sino una motivación de carácter suficiente. Por estas consideraciones, el argumento principal que este tribunal ha calificado como incongruencia frente a las partes, tomando en cuenta el párrafo 100 de la sentencia constitucional antes alegada, no puede prosperar. Tampoco prosperan los argumentos relacionados con la falta de aplicación de ciertas disposiciones legales, ya que el carácter de corrección o incorrección no es algo que esté arropado dentro del estándar de motivación. Finalmente, cabe mencionar que este tribunal que el rechazo del recurso por falta de motivación no implica que este tribunal esté de acuerdo o en desacuerdo con la sentencia. Y es más, en este punto es importante tener en cuenta que pronunciamientos anteriores sobre este tema siempre tienen como antecedente si el recurso ha prosperado o no. Por estas consideraciones se rechaza el recurso de casación planteado y se decide no casar la sentencia impugnada.
El fallo debidamente motivado que sustenta esta decisión será puesto en conocimiento de los sujetos procesales en término de ley. Tengan muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Recording stopped.